Resumen imposible. Un intento de ordenar las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, 2 de la tarde, 26 minutos. Me había olvidado decir que, como todos los viernes, lo vamos a tener hoy presente aquí a nuestro Golden Globe, nuestro Nachito Dunán, que va a venir con un especial Oscar, chico, porque sí, claro. bueno, algunas cosas estuvimos adelantando ayer, pero él es el que sabe, así que en un rato lo vamos a tener a él. Y mientras tanto, ustedes ponen un like, un me gusta, un comentario a esta transmisión. Vamos avanzando en lo que vamos a estar contando en el final de esta semana, en el resumen de este viernes, con la reforma laboral, con algunos números de la economía que siguen preocupando, más allá del mundo idílico de Milei y del Toto Caputo. Más renuncias en el gobierno. Yo no puedo creer la cantidad de gente que se está yendo. El día de ayer fue, yo escuchaba cada rato, renuncia de gobierno. Yo pensé que estaban hablando de la misma, pero ¿Vos no. sabés que me pasó lo mismo? Esta mañana me dicen, no, pero renunció en ¿qué? Digo, pero no es el mismo. No, es otro. Trenes, transporte, Todo, es un coso, WIF, no, tremendo. Bueno, y más está decir que Milei ya llegó a la Argentina esta mañana, muy tempranito, Volvió. 6 y pico de la mañana. Sí, ya está acá nuevamente, así que ya Adorni no es más nuestro presidente. Eso es un punto a favor. Bueno, no lo sé, la verdad. Sí, igual también es. No lo sabemos. Le renunciaron todos a Adorni. Sí. Al final todos le renunciaron a Adorni. Sí, es verdad. No trae suerte verdad, Adorni. ¿qué pasó No con estás esto? trayendo suerte Adorni. Bueno, y además vamos a hablar de la gira que sigue, la gira Gratitud. Claro, sí. Bueno, y aparte la semana que viene ya se va de vuelta para hacer la Derecha Fest. A la Derecha Fest, ahora lo vamos a contar, Bueno, bien, entonces, avancemos. Vamos a empezar por el tema del debate por la reforma laboral, que sigue dando muchísimo de qué hablar por varias cuestiones. Primero porque faltan solamente 2 semanas del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, así que el gobierno nacional está poniendo todos los motores en marcha, intensificando las negociaciones muy complejas, de más está decir, que combina una urgencia política, claramente, para el gobierno de Javier Milei, una delicadeza fiscal, por decirlo en algún término. Ahora vamos a estar profundizando un poco más en estas cuestiones, y un entramado de intereses federales, ¿no? Cuando hablamos de eso, hablamos de los intereses que tienen los gobernadores puestos en varias cuestiones, por lo cual van a estar haciendo como una especie de toma y daca, claramente, para dar el apoyo definitivo a esta modificación, esta reforma, o como quieren llamarlo ellos, modernización laboral. Los apoyos de las provincias están bastante condicionados, lo decíamos, lo contábamos ayer. También hay algunos reparos técnicos, en principio, reparos al fin, de algunos empresarios, cámaras empresarias. Ayer contábamos y compartíamos con ustedes esa noticia que había publicado Mariano Martín en el Destape Web en forma exclusiva, que fue realmente un bombazo y que ponía blanco sobre negro lo que venía pasando con los diferentes gremios, algunos integrantes de la CGT y cámaras empresarias que se reunieron la semana pasada, y que promete seguir avanzando. Esas reuniones en donde de alguna manera consensuaron laburar en conjunto para, tratar de ponerle un freno o algo que sea modificaciones sustanciales a lo que va a ser esta reforma o este proyecto de reforma en el Congreso. Veníamos contando también que Diego Santilli está haciendo una recorrida federal para asegurar apoyos a este proyecto antes de febrero, antes que empiecen las extraordinarias. A ver, según estimaciones oficiales, son por ahora al menos 5 los gobernadores que ya manifestaron disposición a acompañar la iniciativa. Y una disposición tengo. Es bárbaro eso. Suponemos que eso va a tener un correlato directo con sus legisladores, aunque la verdad es que yo nunca lo daría eso por cerrado. Pero en algunos casos es lineal y en otros no tanto. Digamos, hay legisladores que por ahí son del mismo partido que el gobernador y obviamente están elegidos por la misma provincia, pero que no responden directamente al gobernador. Bueno, por ahora son Gustavo Sáenz, de Salta, Rolando Figueroa de Neuquén, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Leandro Esdero del Chaco, Marcelo Rego de San Juan y Alfredo Cornejo de Mendoza. Es por lo que hasta ahora, es lo que el oficialismo
viene, digamos, dejando entrever que, digamos, ya tienen el visto bueno de estos gobernadores. Y por otra parte está, bueno, la pata gremial, la pata sindical, que viene moviéndose en las últimas horas de una forma un poco más contundente. Ya lo veníamos contando. Vamos a ver qué pasa con la CGT puntualmente, que prometen la próxima semana tener algunas definiciones importantes. Mientras tanto, hay otros gremios que por ahí están presionando a la Confederación General del Trabajo para que se mueva un poco más y para que copen la calle. Entre ellos lo mencionábamos a Daniel Jofra, el secretario general del Sindicato de Aceiteros, que fue muy tajante al meterse en la discusión y sostuvo que la dirigencia sindical tiene una responsabilidad que no puede esperar. Vamos a escucharlo porque dejó una frase muy contundente. Dijo: si yo fuera secretario general de la CGT, convoco un paro general desde el inicio del debate por la reforma laboral y no lo levanto hasta que se frene. Lo hace, algunos discuten, algunos están decididos ya desde hace mucho tiempo, porque ya te digo de nuevo, la mayoría de los legisladores, porque ya lo han demostrado en el 2024, cuando aprobaron la ley base, que había una reforma laboral también ahí. Entonces, hay legisladores que nunca han trabajado bajo patrón, o que son patrones o que responden a los intereses de los patrones. Eso por un lado. Por el otro, hay legisladores que piensan como empresarios, que ya y plantean en sí. Hoy en las cámaras vos tenés, qué sé yo, un agricultor que no va a pensar en un trabajador, va a pensar en un empresario. Hay incluso comisiones antipiquete, antihuelga. Entonces, bueno, nosotros tenemos una responsabilidad, es que salir a defender independientemente de lo que hagan los políticos. Nosotros no podemos esperar ni tener esperanzas de la clase política, porque cuando la clase política decida ya va a ser muy tarde para el accionar. Entonces, si todas estas herramientas que a nosotros nos han dejado, compañeros y compañeras que hoy no están, que han sido desaparecidos, que lo han matado, que han sido encarcelados, nosotros si no hacemos nada vamos a hacer que esa lucha haya sido en vano. Si no estamos dispuestos, esa gente murió por esas leyes a favor de los trabajadores. Si nosotros no estamos dispuestos a pelearla, menos vamos a estar dispuestos a morirnos para volver a conquistarla. Entonces, me parece que el momento es hoy, antes de que se empiece a discutir, y si yo sería el secretario general de la CGT, cuando apenas empiecen a discutir la reforma laboral, que es totalmente regresiva, hago un paro y no lo levanto hasta que se termine de discutir. Contundente, contundente lo de Jofra, Aceiteros, ahí que siempre fue uno de los gremios más combativos, hay que decirlo, pero la verdad que fuertes declaraciones en relación a lo que se viene y en lo que evidentemente hay muchos sindicalistas que están pretendiendo que finalmente la CGT sea mucho más contundente en afirmar el rechazo a esta reforma laboral. E insistían ellos también en no dejar que esta decisión la tomen los gobernadores, o sea, no dejar los apoyos o los rechazos en manos de los gobernadores, sino también hacer un plan que implique salir a la calle, ¿no? Y mucho más contundente con paros. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. En ese mismo sentido, y atención con estas declaraciones que hizo el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, del bloque del PJ, cercano a Massa, sí. Michel, bueno, que volvió a plantear los cuestionamientos a la reforma, pero sobre todo él hace hincapié en lo que hay encubierto dentro de esta reforma laboral, que es virtualmente una reforma tributaria encubierta que él dice favorece a 150 empresas y le pone número. Él dice, el favorecimiento a estas empresas tiene un número de 3.000 millones de pesos. ¿Por qué en una ley de modernización laboral se está incluyendo la principal reforma tributaria para empresas en los últimos 30 años, donde le estamos dando un beneficio fiscal por más de 3 billones de pesos a fundamentalmente 150 empresas? ¿Billones o millones? Billones. Son 3,1 billones de pesos. Son 0,4 puntos del PBI.
te vuelvo a decir, la reforma tributaria opacada, oculta en la ley de modernización laboral. Que acá los que quedan son las provincias, los municipios por la ley de coparticipación del Tesoro Nacional. Lo segundo que nos tienen que explicar es, y sobre todo esta explicación la tiene que dar el Fondo Monetario, no siempre tan atento a todos los datos vinculados al déficit fiscal. ¿Por qué si era tan perjudicial para el ANSES todas las moratorias previsionales para los empleados que estaban en negro, de darle la posibilidad de jubilarse con moratoria, y eso generaba un déficit fiscal importante? ¿Por qué ahora que todos los jubilados, todos los que perciben la AUH, tienen que financiar las indemnizaciones de los privados, como es el FAL, porque en definitiva el Fondo de Asistencia Laboral es que las indemnizaciones las pasen a pagar vía menos aporte el ANSES? Porque acá no dice nada. O sea, estamos financiando en 3.000 millones de dólares los fondos del ANSES por año, y nadie dice nada, y el fondo no dice nada. Y cada vez que había una moratoria provisional, teníamos que leer hojas y hojas en los staff reports criticando esas medidas. Después de eso, discutamos la reforma laboral, donde yo tengo una posición, creo que el gobierno lo que busca es debilitar a los trabajadores, pero para hacerlo lo que hace es debilitar la organización colectiva de los trabajadores, que son los sindicatos, atacando la ultraactividad, atacando la posibilidad de que se negocie por empresa. Pero primero dejemos las otras dudas, porque la verdad, de nuevo, regalarle 3 billones de pesos a 150 empresas en un artículo de una reforma laboral, yo no sé cómo puede ser que nadie lo plantee en el ámbito político todavía eso. Y la ley. Bueno, ahí está entonces el planteo que hace Guillermo Michel, súper interesante, que se viene hablando, pero digamos, no levanta el perfil ese punto central también de la reforma laboral, que es esta virtual reforma tributaria, que es un poco en donde la oposición se viene plantando más allá de la pérdida de derechos para trabajadoras y trabajadores. Vamos a dejar este tema de lado un rato, por un tiempo, seguramente hasta el lunes, vamos a tener más novedades. Mientras tanto, lo que decíamos, ¿no? El último, que apague la luz. ¿Qué está pasando con... ¿Qué pasó, Gaby, con eso? funcionarios de primera línea, de segunda línea, de tercera línea? Todos son por todos. razones personales igual, Gaby. No bueno, desconfíes, no desconfíes. no creo que sean... La mayoría de los comunicados decían razones personales, así que yo le creo al gobierno. ¿Vos le creés? Sí. Bueno, atención. El de las últimas horas, que yo decía a la mañana, no, pero es el que nos habíamos enterado ayer. No. Otro, esta mañana se fue el interventor de Enargás. Sí. Es la quinta salida de un funcionario al hilo en 24 horas. Que se llama como una localidad. Se llama como una localidad. Carlos Casares. Carlos Casares, exactamente. Interventor del Ente Nacional Regulador del Gas. Una carta pública difundió en la que expresó una serie de logros y quejas. Y bueno, finalmente se terminó formalizando la renuncia del señor Casares, en lo que, como decíamos, representa la quinta salida registrada de funcionarios en apenas un día. En 24 horas fue una diáspora tremenda. Sí, tremendo. La dimisión de Casares se inscribe en una seguidilla de cambios recientes que incluyen la salida de Pierrini en el área de transporte. Secretario de Transporte, Sí, ahí hubo una cuestión. Me parece que le desviaba... parece que el señor se quedó con un dinero. Sí, un dinero importante, hay que decir. Le desviaba subsidios a la empresa esta Metropol, justo que tiene con lo que hablamos el otro día. Es una de las empresas encargadas de que los bondis no tengan más colores distintivos, que son todos los blancos, que dicen Grande Metropol, y una empresa de las más grandes que hay hoy día en el AMBA circulando. Sí. Y truchaban la hoja de ruta, ¿no? Ponían, digamos, hacían como si fueran, digamos, para recibir más subsidios, supuestamente. Truchaban, digamos, que tenían recorridos más largos de media distancia, cuando en realidad tenían recorridos bastante y así más se cortos, comieron 30.000 millones de pesos, ¿no? O sea, imagínate lo que tienen que haber estirado ese recorrido. 30.000 millones de pesos es un vagonazo de guita. Bien estirado el recorrido. Muy bien estirado. Bueno, también se fue Paul Stark, que parece como el primo hermano de Creo que Iron Man, ¿no? Sí. A mí me hace acordar, pero creo que, si no me equivoco, es pariente. Hay un guitarrista muy famoso, creo que Aquelarre, después hizo heavy metal, Héctor Stark, que creo que es pariente de Paul Stark. Paul Stark se fue de la UIF, de la Unidad de Información Financiera. Hay que decirlo, de Paul Stark también es bravo, porque en realidad Paul Stark lo que está diciendo es: yo no voy a poner ningún gancho a esto que están haciendo con el tema de la inocencia fiscal.
que hay mucha gente que ya lo está viendo, digo, muchos expertos que lo están viendo, digamos, con dificultades en el sentido de cómo desde la GAFI, digamos, desde los organismos internacionales que miran, digamos, que ponen la lupa en, se supone de dónde viene la guita que entra a un país, bueno, entonces él dice, yo no estoy tan dispuesto, no estoy tan de acuerdo con el tema de la inocencia fiscal. Incluso le parece que se le está complicando dentro del propio gobierno. Hoy contaba a la mañana Johnny Guier que no está reglamentada todavía la ley de inocencia fiscal porque está promulgada, pero no reglamentada. Claro, pero porque les está costando conseguir los ganchos para ver cómo es la implementación y conseguir las firmas para avalar esa implementación de esta ley. Un poco delictiva, ¿no? Sí, pero además están teniendo un conflicto muy grande con la banca privada. O sea, son los bancos los que tampoco están queriendo, justamente porque, digamos, hay una reglamentación internacional a la cual tienen que, digamos, acogerse, atenerse las entidades financieras, en el sentido de que además te van sacando como tarjeta amarilla. O sea, ojo, te pongo el coso gris, no sé ni cómo se llama, pero es bueno, ojo con esto, ojo con este banco, que está recibiendo guita y no está preguntando de dónde viene. Bueno, no va a ser fácil eso. Mientras tanto, Polestar se fue. Y la renovación completa de las autoridades de trenes argentinos también voló por los aires, lo que da cuenta de una fuerte reconfiguración dentro del gabinete. En su carta de renuncia de su dimisión, Casares, volviendo al del Enargás, que es la que se concretó hace muy pocas horas, esta mañana nos enteramos, expresó su sorpresa por no haber sido convocado para formar parte del directorio del futuro ente nacional regulador del gas y la electricidad y que va a unificar al Enargás y al ENRE desde el 1 de marzo del 2026. Así que firmó su renuncia y ya está fuera del gobierno. 5 entonces funcionarios. Sí, este como que el más lavado, el que menos tiene trasfondo raro, porque bueno, dice, bueno, van a disolver el organismo en el que estoy, no tiene sentido seguir a partir de marzo. Pero, digamos, todo lo demás, los subsidios, bueno, estaba también lo de, que vos venís siguiendo mucho el tema, lo de núcleo eléctrica, que no renunciaron, pero están ahí la cuerda floja, 2 gerentes por contratar una empresa de limpieza con un 140% de recargo con el contrato actual que tienen. Contaba la política online que se recontracalentó Reidel, que anduvo pateando paredes, puertas. Porque aparte viene muy arriba Reidel, porque es el autor, es el futuro ganador del Premio Nobel de Economía junto a Javier Milei, es el autor del paper en el que se basó el discurso de Davos de Milei. Digamos, suele hacer trabajos teóricos, papers, con Javier Milei. Para dejar en claro todo, digamos, de todo el directorio de Núcleo Eléctrica, que hay que decir que la mayoría responden al propio Reidel y sin embargo se plantaron ahí y dijeron no, a estas 2 personas que de alguna manera tenían una vinculación directa con ese sobreprecio, ese fraude que aparentemente ocurrió con una empresa de limpieza dentro de Núcleo Eléctrica, los hicieron renunciar y él se calentó. Porque todos los demás votaron a favor de que esas 2 personas renuncien. Sí. Igualmente hay una cosa que a mí me llama la atención de todas estas renuncias que se dieron ahí últimamente, que, bueno, sumado a esto de Núcleo Eléctrica, que está lo de trenes. Siempre estas cosas salen, o siempre no, digamos, a veces no, pero digo, como de empresas estatales que el gobierno quiere privatizar. Claro. También puede tener que ver un poquito con eso, también la difusión de este tipo de noticias para decir, mira que funciona. Bueno, vamos a meternos en la economía, vamos a cambiar de tema, vamos a ver los últimos números. Antes de eso quiero recordar este tuit que ponía antes de ayer Cristalina Georgieva, que puso una foto con el Toto Caputo. ¿Qué foto? La foto con Toto. Claro. La foto con Toto, que parece que Toto la agarró, ella está hinchada ya. Dijo, basta, te doy la foto medio como de la puerta de salida ya. Fue un placer tener un breve intercambio con Caputo en Davos, puso Cristalina Georgieva. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas. ¿Quieren ver cuál es el sólido progreso de la economía argentina? No sé qué allá vamos. No sé qué película está mirando. Bueno, ¿no? por eso, allá vamos. Por eso quería empezar con esto. Señoras y señores, el consumo de los supermercados en caída libre. En noviembre pasado,
pasado, el consumo en supermercados tuvo su mayor caída en casi 2 años, en una baja que de ese mes también alcanzó a los mayoristas y a los shoppings, y que evidencia que la demanda de crecimiento del bolsillo no comenzó a cumplirse después de las elecciones. Así lo mostró el INDEC a través de una encuesta de supermercados sobre noviembre que dio a conocer ayer, jueves. En concreto, precisó el INDEC que el consumo en las grandes superficies se derrumbó un 3,8% interanual, la mayor baja en ese registro desde diciembre del 2023. Y ahí vemos incluso el gráfico que muestra esta estrepitosa caída, que incluso muestra, o sea, que publicó en sus redes sociales el INDEC. También nos pareció que era interesante mostrar este cuadro que colgaba también en sus redes Martín Barrionuevo, que siempre hace unos gráficos muy interesantes, y publicó en este caso un cuadro que muestra, digamos, el devenir no solamente del tema supermercado, pero sí también, como para que nos demos una idea de cómo viene la cuestión, sobre industria, sobre construcción y sobre supermercados. La línea verde es supermercados, tenemos construcción en rojo y, bueno, lo que se ve es, digamos, la caída más profunda, digamos, en esta serie que muestra Barrionuevo es la pandemia. Evidentemente no hay otra forma que referenciar lo que está pasando en estos momentos con, bueno, los números pandémicos, ¿no? De eso habla Martín Barrionuevo en este análisis. Y una cosa que también me pareció interesante poder mostrar a propósito de lo bien, según Cristalina Georgieva, que va la economía argentina, es este mapa de las empresas cerradas en la Argentina. Es impresionante. Y lo que muestra, obviamente, es que en los conglomerados más importantes es donde se demuestra la caída más importante. 21.046 empresas cerradas, pequeñas, medianas y grandes. La mayor concentración está en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba y en la provincia de Santa Fe. Mientras tanto, Milei dice que Argentina va a tener un crecimiento extraordinario y que el mundo va a hablar de... ¿Vieron cuando se habla de crecimientos a tasas chinas? Sí. Bueno, él dice que a partir de ahora en el mundo van a hablar del crecimiento a tasas argentinas. Pasó mucho tiempo cerrada el comercio, lo que le hizo estancarse. Al desregular nuestra economía y volver a abrirnos al mundo, el resto del mundo ganará un solo socio comercial, mientras que Argentina estará ganando decenas de socios comerciales. Esto nos hará converger nuevamente a la media a gran velocidad, tal como pasó en los países soviéticos tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. No sería para nada descabellado escuchar hablar durante los próximos años de crecimiento a tasas argentinas. Semejante crecimiento implicaría que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos. En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo y en 30 años estaríamos en el podio de las potencias mundiales. Ya dejó de nombrar países, porque vieron que primero era Irlanda, después Noruega. Después pasó a ser Perú, Paraguay. Sí. Ahora el último creo que fue Paraguay. Sí, ahora no dice hace un genérico, es genérico. Pero bueno, el mundo va a hablar del crecimiento a tasas argentinas. Milei, que ya llegó, decíamos, esta mañana bien temprano a la Argentina después de su visita a Davos, y como decíamos ya prepara el tour de la gratitud, así lo llaman. Bueno, ya ese tour que empezó en Jesús María, en Córdoba, ¿no? Ahí en los festivales parece que le tomó gustito a los festivales, así que hay varias paradas que ya están previstas. Una de ellas es la que efectivamente decías vos, Gera, Mar del Plata, que es la más inmediata, que es la semana que viene. Parece que el lunes va a llegar a Mar del Plata. El martes es la Derecha Fest. La Derecha Fest, que va a estar conducida por 2 diputados nacionales. Ah, contame. Por Lilia Lemoine y Tronco van a ser los maestros de ceremonia. 2 diputados nacionales en funciones van a estar conduciendo un espectáculo de la derecha en Mar del Plata, en Mardel. Va a ser temporada Mardel. Un espectáculo único. Sí, eso es verdad. Bueno, igual está bien, o sea,
Da un poco de envidia también, un poco, que puedan hacer una cosa así, que junten gente. Bueno, vamos a ver, hablando de juntar gente, la idea de los organizadores es que a la llegada de Javier Milei a Mar del Plata, junto con Karina Milei, salgan a recorrer las calles del centro marplatense, con mira. Karina. Vamos a ver cómo va eso, Bueno, y si es eso una ya buena va a idea. ser más. Bueno, ahí está. Otra de las provincias que se menciona es Mendoza. ¿Por qué? Porque la idea es... Y sí, ganó con el 99%. Por Mendoza. eso es el Tour de Gratitud, donde tuvo muchísimos votos. Milei va primero a esas provincias. Bueno, no provincia de Buenos Aires. No, Pero bueno, Mar del Plata Bueno, es un Mar del Plata- distrito, claro, es un distrito amigable para los libertarios. Pero decía que la idea es, según el entorno de Milei, es que a partir de ahora empiece a tener mucho más contacto con la gente. Parece que gustó mucho lo que pasó en Jesús María y que pueda visitar 2 provincias por mes. En la lista está Mendoza. En febrero, aparentemente va a ser, también en febrero, el 18 de febrero en Mendoza, el día de mi cumpleaños, de paso se los recuerdo, para que este año no se olviden. Y también en febrero, La Rioja. Ponemos un interrogante ahí, ¿será es que va a ir a la fiesta de la Chaya? Era el rumor, no lo sabemos. ¡Vamos, Galleguillo! Vamos, Galleguillo. Algo tenés que decir, Galleguillo, si está ahí. Algo tenés que decir. Bueno, La Rioja decíamos también para el mes de febrero y básicamente es eso. Después vendrán seguramente algunas otras. También se habla de Entre Ríos. Nos vamos a ir enterando seguramente con el correr de los días. Lo confirmado es que el lunes va a estar en Mar del Plata y que el martes va a estar, por supuesto, formando parte de la Derecha Fest. 2 últimos temas y que tienen que ver lamentablemente con el fuego, incendio en La Boca. Vamos a reformular esta noticia que la teníamos armada de una manera y que finalmente ha llegado la lamentable noticia de que este incendio en un conventillo de La Boca acaba de dejar un muerto. Ahí los bomberos de la ciudad, personal del Grupo Especial de Rescate, combatieron esta mañana un incendio que se registró en un conventillo en la calle Irala, entre Bransen y Penzón, ahí en el barrio de La Boca. Hubo muchos residentes del lugar que tuvieron que ser evacuados, 4 personas que tuvieron que ser derivadas al hospital por inhalación de humo. Una de ellas sufrió quemaduras graves y al mismo tiempo, pasado el mediodía, nos enterábamos de la confirmación del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 70 años, luego de que los bomberos pudieron apagar el fuego. Lamentable noticia. Y hablando de fuego, la última información en este recorrido nacional, ya nos vamos a meter con la información internacional de la mano de Ori, tiene que ver con el reavivamiento de los fuegos en Chubut, que continúan siendo muy críticos. Es los nuevos focos que desde hace semanas afectan la zona de Puyén y del Hoyo. El avance de las llamas, potenciado además por las altas temperaturas que no bajan, están realmente muy fuertes las temperaturas en la Patagonia en general, en Chubut en particular, con poca lluvia. Ojalá, nuevamente tenemos que decir que se esperan lluvias para las próximas horas, pero de todas formas no alcanza porque son lluvias muy, muy débiles. Y esto obligó a tomar nuevamente medidas de emergencia, entre ellas la autoevacuación de los vecinos de la zona. Según el último relevamiento, se estima que en todo el territorio, escuchen esta cifra porque es devastadora y es tristísima. En todo el territorio se quemaron ya 30.000 hectáreas, pese al intenso trabajo de los brigadistas, de los bomberos, de los vecinos autoconvocados que arman esas cuadrillas y que intentan proteger viviendas, animales y todas las áreas productivas. Las condiciones climáticas siguen siendo un factor determinante. Ahí el Servicio Meteorológico Nacional prevé altas temperaturas durante toda la semana sin lluvias significativas, que era lo que mencionábamos para los próximos días, y lo que mantiene el riesgo elevadísimo de que estos focos puedan seguir propagándose. Vamos a escuchar a Juan Carlos Martínez, presidente de los Bomberos Voluntarios del Bolsón, que aseguró que el fuego tiene vida propia, que es dinámico y que probablemente se hayan adelantado en decir que ya estaba controlado. Evidentemente no se apagó ese fuego y sigue generando mucho daño.
¿Cómo es el recorrido? En un momento el gobernador dijo de Chubut está 85% controlado el incendio hace una semana y pico, pero ¿terminaba de controlarse o siempre está como latente, que está, no sé, el calor adentro de los árboles, por ejemplo, o de los troncos que enseguida vuelve a recrudecer? ¿Cómo es ese ciclo donde parecía que estaba controlado y recrudece? Bueno, el primer error es no hay que vender la piel antes de cazar el oso. El fuego tiene vida propia, es dinámico y hasta que usted no lo apagó, el fuego sigue prendido. O sea que lo que a usted le parece que está controlado hoy o el frente dice, tenemos que controlar este frente de fuego que corremos riesgo tal población. Cuando vos controlás ese frente y cuando te diste vuelta, el fuego aminoró ahí y a las pocas horas en otro lado o en el mismo momento avanzó hacia otro lado porque cambió el viento, la temperatura y es exactamente lo que pasó acá. Bajó por una lluvia. Estaba controlado, se controló una gran zona que es la zona de Puerto Patriada, de Lago Puelo, del Hoyo, toda esa zona quedó controlada, pero bueno, un incendio que venía de varios días de parques nacionales, el que quemó durante muchos días bosques y lugares preciosos, que por ahí no se lo tuvo tan en cuenta porque no eran zonas pobladas. Cuando llegó a zona poblada pasó lo que pasó, ¿no? Hace su desastre. En referencia a los alerces, claramente. Y ya que lo mencionábamos al gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, dijo que no hay que relativizar la situación climática. Y atención con esto, porque parece que se avivó, que evidentemente hay una discusión que dar por delante. Dijo él, todas las personas que están en la línea de fuego merecen el respeto de dignificar el trabajo que están haciendo y pidió una discusión por recursos el día que esto esté contenido. Estos 16 medios aéreos, cuando hay columnas de humo muy fuerte, no pueden operar porque corre riesgo la vida de los pilotos. Y esto lo digo porque también ayer algunos medios decían, ¿por qué no están los medios aéreos? No están porque no vamos a arriesgar la vida de los pilotos cuando no se puede operar. Hay más de 150 brigadistas en este momento trabajando, no solamente de Chubut, acá está Chubut, está el Sistema Nacional, está Río Negro, está Neuquén, está Córdoba, está Santa Fe. Yo creo que todas las personas que están ahora en la línea de fuego en este momento merecen el respeto de dignificar el trabajo que están haciendo y reconocerlo. Porque la realidad es que es muy difícil, yo te quiero poner en contexto, muy difícil. Con un incendio en Epuyén, un incendio en el Parque Nacional Los Alerces, que no importa si es jurisdicción nacional o jurisdicción provincial, con una emergencia en Comodoro Rivadavia muy importante donde se dio un cerro y tenemos 300 familias evacuadas, es momento para informar de manera responsable, decir la verdad y llevar tranquilidad a la gente, más allá de que algunos quieren politizar una tragedia, porque es una tragedia. Lamentablemente sí. En Chile se perdieron 20 vidas con un incendio de la misma magnitud. No hay que relativizar la situación climática. Estamos atravesando la peor sequía desde 1965. Entonces, ¿hay una discusión para dar de recursos? Por supuesto. Y el día que esto esté contenido, nos vamos a juntar con los legisladores que sean necesarios de todas las bancadas políticas y hay que poner sobre la mesa cuáles son los recursos que están disponibles, no solamente de los estados subsoberanos, sino también de la nación, para que estas cosas se trabajen con el profesionalismo que hoy se está trabajando. Hasta acá el repaso de lo que pasó en las últimas horas en el ámbito local. Vamos a meternos en lo que pasa en el mundo, Ori. Y empezamos con esta noticia. Donald Trump puso oficialmente Gaza en venta y Jared Kushner fue a Davos a mostrar el render, como suelen decir en los despachos de arquitectura y las agencias inmobiliarias. Ya explicamos por qué el Consejo de Paz, el órgano, ¿no?, que va a articular el proyecto, no es un plan de paz, sino que es un plan de negocio. Bueno, este jueves el yerno del presidente de Estados Unidos, que es además integrante de la junta directiva de ese Consejo de Paz, compartió su visión de futuro para el enclave palestino.
Akir Gabay, who's one of the most successful real estate developers and brilliant people I know. He's volunteered to do this not for profit. Nosotros hemos decidido compartir en pantalla el video del momento en que fue presentado ese proyecto inmobiliario en Davos con una foto, una de las tantas fotos que ha trascendido el sufrimiento, los padecimientos en Gaza. Para que se entienda en cada momento lo desquiciante, ¿no?, de lo que está sucediendo en torno a la Franja de Gaza. Kushner arrancó diciendo que ya tienen un master plan, un plan maestro. Habló de un solo plan, dijo no hay plan B, este es el plan. Contó que convocaron a uno de los desarrolladores inmobiliarios más exitosos que conozca, Akir Gabay, para rediseñar el territorio, que está trabajando ad honorem por su corazón. Así lo dijo, ¿no? Dijo también que el proyecto se hará por etapas y que Gaza puede reconstruirse como las ciudades del Golfo u otros ejemplos que ha dado para millones de personas en muy pocos años, de acá a 3 años. Habló de remover escombros, demoliciones que ya estarían en marcha, de nuevas zonas residenciales y viviendas para trabajadores. Presentó la idea de New Gaza, ¿no? La nueva Gaza, un lugar que podría ser un destino, dijo, con industria, empleo, inversión. Dejemos la foto en pantalla, dejemos. Y prometió el 100% de empleo y oportunidades para todos. Todo, según él, para que los gazatíes vivan sus aspiraciones. Estoy citando textualmente. Un discurso bastante largo. No sé si decirle discurso, una presentación, ¿no? Bastante larga, así que rescaté algunos fragmentos. En las próximas semanas, según explicó, habrá una conferencia en Washington para presentar los aportes de los distintos países que piensen participar de esta farsa y también las oportunidades de inversión, porque de esto estamos hablando, ¿no? También pidió bajar las críticas entre países. Calmarse 30 días, dijo. Vamos a calmarnos. Calmémonos. Sí. Calmémonos, ¿no? La guerra terminó, dijo él. El término de guerra lo eligió él. Ahora hay que enfocarse en construir. Bueno, en resumen, estamos hablando acá de un complejo de rascacielos de lujo, según el render que presentó en Davos, levantado sobre un cementerio a cielo abierto, porque todo lo que hace a la vida humana, absolutamente todo, y todo lo que podía ser destruido ha sido destruido efectivamente en la Franja de Gaza, incluso la vida misma. Después de la limpieza étnica, después del genocidio, no queda más que escombros, no queda más que muerte y no queda más que desesperanza para quienes lograron sobrevivir a este infierno y siguen viviendo en el infierno. Es efectivamente, lo hemos dicho ayer muy al pasar, pero la hora de los monstruos. Eso estamos viendo. Y esta aparente normalidad, no sé lo que les pasa a ustedes con esas imágenes, ¿no? Pero esa aparente normalidad que presentan, que imponen, es la que justamente permite el horror. Es la burocracia del horror, ¿no? La racionalización del horror. De hecho, y lo hago en mi nombre, esa comparación, pero me acordé cuando lo vi a él hablando con tanta calma de esas ganancias a futuro, multimillonarias, mientras nosotros seguimos recibiendo noticias de bebés muertos por hipotermia, claro. De las últimas horas. Digo, me recordó una película que se llama La Conferencia. No sé si la vieron. Reconstruye con mucha sobriedad, una sobriedad siniestra, el día en que se planificó el Holocausto, la solución final. Hombres sentados en torno a una mesa, hablando con mucha razonabilidad, ¿no? ¿Qué es lo mejor para exterminar a ¿Qué es lo mejor para personas? Aniquilar a millones de personas? Bueno, la comunidad internacional, por supuesto, lo venimos diciendo, bueno,
lo vamos a reiterar, no debería permitir que esto suceda, no lo debe permitir, no puede permitir que esta farsa siga. Algunos países se rehusaron a sumarse a ese Consejo de Paz. Otros sí, ya forman parte, como es el caso de la Argentina, lo hemos hablado ayer. España ha formalizado públicamente, quiero decir, su rechazo a la iniciativa y lo vamos a escuchar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Es evidente que esta Junta está fuera del marco de Naciones Unidas y, por cierto, no ha incluido a la autoridad palestina. El futuro de Gaza y también de Cisjordania, no nos olvidemos, el futuro en su conjunto de Palestina debe dirimirlo los palestinos. Y también el futuro de su coexistencia pacífica y segura con Israel deben dirimirlo fundamentalmente Israel y Palestina en un proceso dialogado que implemente la solución de los dos estados. Eso también lo hemos charlado ayer. Hay una intención de hacer negocio, número uno. Número dos, de competir, si se quiere, sustituir, correr a un costado las Naciones Unidas con todo lo malo que tiene para reformar Donald Trump, que estamos viendo, digamos, qué tipo de objetivos está persiguiendo, haciendo todo lo que está haciendo. Se propone como una alternativa al sistema vigente hasta ahora, totalmente imperfecto, por cierto, pero se está proponiendo como una alternativa a esa construcción multilateral, reemplazándola por una orden global basado en una persona que sería él. Un orden unipersonal, ¿no? Bueno, ahora volvemos a la región. Esta semana hemos dejado un montón de noticias a un lado por razones obvias, entonces quería contarles un poquito. Primero, en Chile, el presidente electo José Antonio Kast, esto no es una noticia de ayer, es del martes o el miércoles, presentó su gabinete y le quiero contar que 2 de los 24 ministros son abogados que defendieron a Augusto Pinochet. Bárbaro. Y bueno, sí, esto empieza. Era obvio, ¿no? O sea, bueno, uno de ellos va a asumir además el frente del Ministerio de Defensa y el otro, escuchen esto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La concha de la madre. Puta que te parió. Obvio, tienen que ir a fondo, nadie puede estar. Como siempre, ¿viste? No es sorprendente, es totalmente acorde con quién es él, lo ha dicho, ha hecho una carrera entera defendiendo la dictadura de Pinochet. No deja de ser obviamente asombroso que todo esto que uno veía a modo de amenaza se termine haciendo realidad. Por supuesto que se están prendiendo muchas alarmas entre los familiares de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura. José Antonio Kast va a ser el primer presidente en democracia que respalda abiertamente y desde siempre a quien fue el dictador y a lo que fue el régimen dictatorial en su momento. Bueno, de Chile nos vamos a Colombia, Ecuador, porque Colombia anunció este jueves la suspensión de la exportación de energía eléctrica a Ecuador. ¿A qué se debe esto? Es en respuesta a la decisión que tomó el gobierno de Daniel Noboa de imponer un arancel. Escucha esto y decime si no te suena a otra cosa, un arancel del 30% a las importaciones colombianas por supuestamente la falta de reciprocidad y acciones firmes en seguridad y lucha contra el narcotráfico. Claro que se parece a una medida dictada, pensada, calcada, ¿no?, sobre las medidas coercitivas que viene tomando la administración de Donald Trump. Yo creo que fue un pedido. Sí, ya no se necesitan armas, ¿no? O sea, armas físicas. Interesante lo que decís, Gaby, porque es así. Se está hablando mucho, por ejemplo, de guerras híbridas. Hay muchos analistas que dicen, la guerra en Europa no es que podría pasar, está sucediendo. Y no lo digo solamente por el conflicto en Ucrania. Tomo el ejemplo de Europa, podrían ser otros escenarios, pero son guerras que se van dirimiendo a través de herramientas de coerción comercial, de sanciones, de amenazas, que son efectivamente, que avanzan sobre distintos terrenos que no siempre se materializan en botas y tanques.
tanques. Tal cual. Y eso es lo que estamos viendo. Bueno, el FMI siempre fue como una suerte de representación de eso, pero ahora tal vez a gran escala, mucho más rápido, con otro tipo de abanico de herramientas. Entonces, Colombia, ¿con qué estábamos? Eso, con el anuncio del gobierno de Daniel Noboa, absolutamente calcado sobre las políticas de Washington. De hecho, uno podría incluso imaginarse que fue un pedido. Cuando uno dice, ¿qué es lo que se está negociando? Bueno, por ejemplo, esto, ponerle presión a Colombia, esta vez a través de un país vecino. El anuncio que hizo Daniel Noboa fue justo al día siguiente de que Colombia, de que Petro en particular, exigiera la liberación del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, ¿no? Como para sumarle también ahí un detalle a esa ecuación. Y esa llamada tasa de seguridad, Gaby, va a tener realmente un gran impacto en el comercio en ambos lados de la frontera. Son países vecinos, comparten mucho. Terminamos con Venezuela muy brevemente porque Donald Trump volvió a mencionar el tema, habló y confirmó que había hablado con María Corina Machado. Sir, did you say that you spoke with Maria Machado today? Yeah, I told. Can you tell us about that, Cubs? We have a very good relationship, just to say. She's a good woman. Tenemos a very una nice muy woman. buena She's been through a relación. lot. Acabamos de escuchar al periodista preguntándole justamente por su contacto si era cierto que había hablado, telefónicamente hablado con María Corina Machado. Dijo, sí, tenemos una muy buena relación, solo para decir que es una gran mujer, una mujer muy buena, que ha pasado por mucho. Al mismo tiempo, te voy a decir que están haciendo un muy buen trabajo en Venezuela, dijo. Los que están son bárbaros también. También hablé con nosotros, dijo esto. Efectivamente, sí. Vos lo dijiste así como pensando que estaba forzando el trazo, no, así lo dijo. También hablé con nosotros. Me llevo bien con los dos bandos, dijo Donald Trump. Me llevo muy bien con todo el mundo, salvo con los medios de comunicación. Bueno, siempre rayándole el auto a los periodistas, en este caso que le estaban haciendo preguntas en su viaje de regreso desde Davos a Estados Unidos, así que Trump se lleva bien con todos, sobre todo con aquellas que tienen el control del petróleo. Mientras tanto, última frase, sigue la persecución en Estados Unidos. Estábamos hace segundos apenas viendo imágenes de otro migrante que murió bajo custodia del Servicio de Inmigración. Se trata de un hombre cubano. Según la autopsia, fue un homicidio y fue por asfixia. También en las últimas horas nos enterábamos de una detención a manos del ICE de un nene o una nena de 5 años. Así que mientras está haciendo su circo, también pasa lo otro dentro de las fronteras de Estados Unidos. Hasta acá toda la información nacional e internacional y aparece el QR en pantalla. ¿Para qué? Para que nos tengas a nosotros, al Destape, como favorito en tu celular. ¿Qué tenés que hacer? Simplemente escanear ese QR que aparece ahí, haces clic en el link y ya nos vas a tener como medio favorito en tu celular. Y ese, por supuesto, es el consejo. El conejo no. El consejo. Que nos tengas como medio favorito, que te puedas enterar de todo. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.